Bueno, buenas. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo de repaso con problemas de tecnologías industriales, con problemas pues de mantenimiento de equipos de electrónica industrial o algún tipo de un más allá de hacer tipos de problemas de electrotecnia. Sí que es verdad que los primeros principalmente se van a parecer mucho, pero a partir de ahí vamos a coger conceptos especialmente de la corriente y los vamos a aplicar pues, a motores, por ejemplo, y pues posteriormente pues, nos intentaremos acercar un poquito más a la programación de PLCs. Vamos a ello, ¿vale? Eh, Aquí, vale, ahora. El primer problema es un problema de monofásica, ¿vale? Bastante común de hacer porque se ven muchos conceptos en este, ¿vale? Nos pide calcular la corriente, la tensión en el condensador, la tensión en la bobina y la tensión en la resistencia, el coseno de phi, la potencia activa, reactiva y aparente en un circuito RLC. Si no nos dice nada, vamos a suponer que este circuito está en series. Si estuviera en paralelo, habría que hacerlo con otro tipo de análisis. Básicamente, en vez de sumar inversas, ¿vale? Si están conectados en serie, ¿veis? De hecho, nos lo dice. Porque como no leo, pues fíjate que me pierdo las cosas. Este circuito RLC, los datos nos los facilitan abajo, ¿vale? Nos dice que la R son 500 ohmios, la C son 4 microfaradios. Sí. Y digo, nunca lo sé, faradios, ¿vale? Y la L son 10 henrios, ¿vale? Además está alimentado por una corriente, por una tensión de 220 voltios de alterna, y sabemos que es alterna porque tiene una frecuencia de 50 hercios. Podría ser perfectamente la corriente que tenemos en un circuito doméstico, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es preguntarnos sobre la pulsación. Es un parámetro que de normal no se gasta tanto, pero sí que es verdad que ahora lo vamos a utilizar en varios cálculos y es importante, pues bueno, tenerlo a mano, ¿vale? Además, pues fijaros que es lo primero que tenemos junto a los datos. Entonces la pulsación va a ser 2pi la frecuencia. 2pi es 2 por 3,14 y si la frecuencia es 50, pues 100 por pi, 314,16. Le podéis poner los decimales que queráis. Con 2 va bien. Cuando ya tenemos la pulsación, ya podemos calcular lo voy a intentar decir bien, impedancias inductivas y las impedancias capacitivas. Sin plural, ¿vale? La impedancia capacitiva y la impedancia inductiva. La impedancia inductiva es la pulsación por el valor de la inductancia, que en este caso es de 10 henrios. Como ya está en unidades del sistema internacional, no hace falta multiplicar por ningún tipo de exponente, ¿vale? Siguiente, la impedancia capacitiva, pues será 1 dividido el producto de la pulsación por la capacidad de los condensadores. En este caso sería 1 dividido 314,16 por 4 por 10 elevado a menos 6. Como es un cálculo que se repite tanto y seguro que está en cualquier otro vídeo del canal, aceleramos un poquitín el proceso, ¿vale? Cuando tenemos la impedancia capacitiva y la impedancia inductiva, lo que vamos a hacer obviamente es calcular la impedancia total. Para eso, primero calculamos la impedancia pues puramente reactiva, entre comillas, ¿vale? De hecho sí, es la impedancia reactiva, la X, y luego pues vamos a sacar con la R la total, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque es mucho más fácil poner aquí una resta que aquí poner la resta, el cuadradito, la pesca, ¿vale? Así que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la impedancia, lo he dicho bien, al cuadrado. Si ponemos esos números, es raíz cuadrada de 500 al cuadrado más 2345,82 al cuadrado. Si hacemos esa operación, pues nos da un valor de impedancia total de 2398,51 ohmios. Ya estamos a punto de poder sacar uno de los valores que nos pide calcular. En este caso va a ser el de la corriente. Para ello vamos a recurrir a los valores eficaces, ¿vale? Los cálculos siempre se hacen con valores eficaces. Si no nos dice nada, podemos asumir que el valor eficaz es el que nos está dando como dato del problema. Así que, mira, vaya, antes que nada vamos a sacar también el seno del ángulo, el ángulo phi, ¿vale? El ángulo phi, para el factor de potencia va a ser la arcotangente de
la componente reactiva dividido la componente activa de este triángulo de potencias, este triángulo de impedancias, ¿vale? Si hacemos esta operación, os recomiendo que lo hagáis en grados sexagesimales en vez de radianes, porque luego es mucho más cómodo entender este ángulo, ¿vale? Vale, ahora sí, con los valores eficaces, el de tensión y el de impedancia total, sacamos el valor de la corriente eficaz, ¿vale? Al final es 220, que es el valor de la tensión eficaz, dividido el valor de la impedancia total, que eran 2398. Al final nos da un valor de 91 miliamperios. Con este valor, que al ser un circuito RLC en serie, vamos a saber que tanto por la R como por la C por la L va a pasar una corriente de 91 miliamperios. Sabiendo que la corriente es de 91 miliamperios, vamos a poder calcular las tensiones intermedias de cada una de los componentes RLC. A ver si no me he ido yo y es lo que calculo ahora, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Sí que acabo de hacer el PowerPoint este y ya no me acuerdo ni el orden. Bueno, la tensión de la parte de la resistencia, la tensión que pasa por la resistencia, será esta intensidad total por el valor de la resistencia, ¿vale? Que al final, pues eso, el valor en el sistema internacional, 0,0917 por 500. Al final son 45 voltios con 86, ¿vale? Si ahora vamos a calcular la que pasa por la bobina, tenemos que utilizar la impedancia inductiva, que la hemos calculado antes. Si calculamos los 91 miliamperios por los 3000 y pico ohmios de antes, nos da una tensión de 268,16 voltios. ¿Es normal que dé más que la otra? Pues sí, porque la otra al final es un valor eficaz. Y no tiene en cuenta, o al menos entre comillas, no tenemos aquí yo le diré, en cuenta el triángulo de potencia. Si hiciéramos un triángulo con las tensiones que estamos calculando, pues sí que podríamos llegar a calcular este valor de 220. No va a ser el caso. El caso es que ahora calculamos la tensión en el condensador. La tensión en el condensador la tenemos que hacer, gracias a la ley de Ohm, como la corriente por la impedancia capacitiva. Como la hemos calculado antes, va a dar esto de aquí. Si hiciéramos ahora el triángulo con el ángulo y con estas intensidades y con estas tensiones, sabiendo que estas dos se restan entre sí, al final pues obtendríamos un valor de la tensión como el que tenemos aquí. Lo que estamos haciendo es gastar los valores eficaces y no vectoriales. De hecho, en el vídeo de problemas de electrotecnia se hace este problema o este tipo de problemas con valores vectoriales. Si queréis verlo, pues allí lo tenéis mejor explicado. Más allá de esto, más allá de calcular las tensiones, que son cositas que nos piden aquí, si no me recuerdo mal, podemos calcular ahora el coseno de phi. Toma ya, me he acordado. El coseno de phi lo podemos calcular haciendo el coseno de este ángulo, que hemos calculado anteriormente, o como una relación entre la resistencia y el valor de la impedancia. Total, importante que es la total, ¿vale? De hecho, aquí también hemos gastado la X total, ¿vale? La inductancia total, porque estamos asumiendo el triángulo de potencias, el triángulo de activa, reactiva, aparente, ¿vale? Al final la hipotenusa es la Z, la X es un cateto y la R es otro cateto. Pues con la tangente operamos con los catetos, pero con el seno y el coseno operamos con la hipotenusa y otro de los catetos, ¿vale? Si hacemos esta operación, que también tenéis explicada en los apuntes y demás, nos da un coseno de phi de 0,21 aproximadamente. Es un coseno de phi relativamente pequeño porque si nos fijamos tenemos una componente inductiva muy grande en este circuito, ¿vale? Las impedancias son mucho más grandes que las componentes de las resistencias en este circuito. De hecho, si os fijáis, la XL es 3000 y pico, cuando la R es 500, es como unas 6 veces mayor. Entonces, normal que el coseno de phi sea tan bajito, ¿vale? Habría que poner condensadores para arreglar esto. Vamos a seguir con el problema. Porque ya teniendo una vez el coseno de phi, la P, la Q y la S son súper fáciles de calcular. Porque la P, bueno, de hecho podríamos hacerla como
la tensión por la intensidad por el coseno de phi. Eso la P. También podemos calcularla mucho más rápidamente como la corriente al cuadrado por la resistencia o por el valor de la inductancia resistiva. Si hacemos eso, que es mucho más cómodo, obtenemos el valor de 4,21 vatios. Ahora la de la inductancia, la potencia reactiva, lo mismo pero con la inductancia total, con la impedancia total, ¿vale? Que tiene en cuenta la inductancia y la capacitancia. Son muchas cosas que se parecen en el nombre, pero bueno, lo podéis ver, ¿vale? La X y la R. Con la R saco la P, con la X saco la Q. También podría hacer la tensión al cuadrado, ¿vale? Pero por utilizar los valores de la intensidad que los hemos calculado, lo hacemos así, ¿vale? 19,74 voltiamperio reactivo. Y por último, la potencia aparente la puedo hacer como el producto de la tensión por la intensidad, que es mucho más fácil de calcular que cualquiera de las dos cosas anteriores, porque ya tengo los valores entre comillas desde el principio, ¿vale? Es un programa clásico, sigue prácticamente siempre los mismos pasos, cálculo de las impedancias, cálculo de la intensidad, si lo pide, cálculo de las tensiones y posteriormente cálculo de las potencias, teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas de P, Q y S y R, X y Z, ¿vale? Esto viendo un triángulo de potencias y de intensidades y de impedancias, se ve mucho mejor, ¿vale? Pasamos ahora a un problema de trifásica, ¿vale? En este problema nos dice que un sistema trifásico equilibrado está alimentado a 50 Hz. La tensión entre fases, por ejemplo la fase R y la fase S, es decir, la tensión en línea, es de 400 voltios. La carga es equilibrada con impedancia por fase y nos lo dice en forma de vector. 15 más 20J ohmios. Lo que quiere decir al fin y al cabo es que nos está dando la R y la X al mismo tiempo, ¿vale? La R es de 15 ohmios y la XL, mira, nos dice justamente que solamente es impedancia inductiva, ¿vale? Solamente tiene el componente de la inductancia, 20 ohmios. Ya no tenemos que calcularlo de antes, aunque nos da la frecuencia y podríamos hacerlo de alguna manera si nos diera el dato de la impedancia. De la inductancia, perdón. Calcular primero con la carga conectada en estrella y luego con la misma carga conectada en triángulo. ¿Vale? Vamos a hacer dos problemas en uno. La tensión de fase, la corriente de fase y la corriente de línea. ¿Por qué no nos pide la tensión de línea? Porque es un dato. ¿Vale? Y luego veremos en qué se diferencia si conectamos de una manera o de otra. ¿Vale? Las potencias totales, activa, reactiva y aparente, y el factor de potencia y ángulo de fase. Al final comentaremos los resultados entre estrella y triángulo, ¿vale? También se llaman, si lo veis en otras referencias, Y o Y y delta, ¿vale? Entonces, vamos a calcular primero con las cargas, para resumir el enunciado, porque la pantalla es la que es y los problemas los hago como los hago. Vamos a resumir todo lo que nos pide en una primera línea, luego todos los datos en una segunda y posteriormente algunos datos más de ángulos y demás en una tercera. De hecho, ahí ya veis que tenemos el factor de potencia y el ángulo de fase. No van a cambiar porque dependen únicamente de las cargas, ¿vale? Como las cargas, entre comillas, siempre están conectadas de la misma manera, podemos calcular el ángulo como el arco tangente, igual que hemos hecho anteriormente, las X entre las R's, y luego el coseno, pues podemos calcularlo directamente con este ángulo o como en una relación entre la R y la Z. La Z, si os fijáis, también es uno de estos datos que he preparado para poder trabajar más cómodamente en los siguientes apartados. Y también pues pongo el valor de raíz de 3 para poder actuar y tenerlo más fácilmente, ¿vale? Ahora sí, vamos con la conexión en estrella. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que en estrella, ¿vale? La tensión de fase es distinta que la tensión de línea. Concretamente, la tensión de fase es la tensión de línea partido raíz de 3.
Si antes me han dado la tensión entre fases, que es la tensión de línea, es un poco un juego de palabras, pero que es así. Al final solamente tendré que dividir esta tensión de línea que aparece entre las fases entre raíz de 3. Como son numeritos, opero y ya está. Ahora, para la corriente de fase, porque los cálculos solamente se pueden hacer con valores de fase, al menos los que aplican a la ley de Ohm, lo que tengo que hacer es la tensión de fase entre la impedancia total. Como la he calculado antes en los datos del problema, solamente tengo que hacer los valores que toque en sí, ¿vale? Si ya tengo la tensión de antes, que son 231 voltios, pues 230,94 entre 25. 9,24 amperios, ¿vale? Y ahora, si he calculado la corriente de fase, porque la ley de Ohm la puedo aplicar en fase, ¿cómo calculo yo la intensidad de línea? Bueno, en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿vale? Luego, cuando veamos la de triángulos, contaré una regla mnemotécnica para acordarse de una y de otra. Y entonces, pues la corriente de línea es la corriente de fase 9,24 amperios. Aquí ya tenemos dos parejas de valores. Tensión de fase, corriente de fase, tensión de línea, corriente de línea. Con eso podemos recurrir a los apuntes y operar a partir de ahora para el cálculo de potencias con una pareja o con otra. Si no recuerdo mal, yo he calculado con las de línea, ¿vale? Si veis en estos datos que la U, la tensión, aparece sin el subíndice, pues vamos a asumir que es la de línea, ¿vale? Que es el dato del problema. Bueno, pues primero calculo la aparente, porque no me hace falta ningún otro dato más. Es lo que os he dicho antes, es la que se puede calcular más fácilmente si tenemos ya intensidad y tensión. Pues raíz de 3, porque estamos trabajando en trifásica, por la tensión de línea, por la corriente de línea, ¿vale? Aquí, pues como digo antes, podemos trabajar con una pareja de valores o con otra, ¿vale? Entonces, nada, pues raíz de 3, 1,73 por 400 por la corriente. 6.400 voltiamperio. Vamos a calcular ahora la potencia activa, que puedo calcularla directamente como raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi, o dicho de otra manera, la aparente por el coseno de phi. Como tengo el coseno de phi arriba, puedo calcular directamente cuánto va a valer la potencia activa. Y es que cojo la aparente y la multiplico por el coseno de phi, que al final son 3.840 vatios, ¿vale? Fijaros que arriba hemos calculado ya el coseno de phi. Y por último, la potencia aparente podría calcularla como S por el seno de phi, porque tengo phi, tengo el ángulo, pero también puedo recurrir a propiedades trigonométricas y calcularla como la potencia activa por la tangente de phi. En este caso, como ya he calculado antes la tangente, podría haber calculado también el seno, no importa, estoy intentando hacerlo de las dos maneras, en uno y en otro. Pues bueno, lo acabo calculando así, ¿vale? La potencia activa por la tangente de phi, pues 5120 voltiamperio reactivo, ¿vale? Con esto tenemos calculada la conexión en estrella. ¿Qué pasa si ahora lo contamos en triángulo? Bueno, pues en triángulo vamos a empezar igual. Primero, con la tensión de línea, voy a calcular la tensión de fase. ¿Pero qué ocurre? Que en triángulo, la tensión sobre cada impedancia va a ser, en circuito R, en este tipo de circuitos, pues va a ser la tensión de fase. Está ahí escrito de manera rara, pero vamos. Por eso lo que decía, ¿vale? La tensión de fase conectado en triángulo va a ser igual a la tensión de línea conectado en triángulo. Antes eran iguales las intensidades, antes eran iguales las corrientes, pues ahora son iguales las tensiones. Ahora veréis, cuando lleguemos a las intensidades, os digo la regla mnemotécnica, ¿vale? Calculo la tensión de la corriente de fase con la tensión de fase. Recuerdo que aquí solamente podemos utilizar con la ley de Ohm las tensiones y corrientes de fase. Pues hago lo mismo que antes. La tensión de fase dividido la impedancia, ¿vale? La impedancia total, la Z. Y me da 16 amperios, ¿vale?
corriente en cada rama del triángulo. Y ahora lo que ocurre es que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. En triángulo, la corriente de línea es raíz de 3 veces la de fase, ¿vale? Si pongo los numeritos, al final, pues raíz de 3 por 16, que dan 27,71 amperios. ¿Cuál es la regla mnemotécnica? Va a parecer una tontería, pero en el triángulo de las Bermudas no se pierden los barcos porque las corrientes son muy distintas. La regla mnemotécnica es que, como las corrientes son distintas en el triángulo de las Bermudas, las corrientes en la conexión en triángulo van a ser distintas entre sí. Lo de acordaros cuál es por raíz de 3 y lo otro, eso ya pues lo memorizáis. Pero vaya, que de esta manera podemos directamente saber cuál es la distinta, ¿vale? Con esto pasamos a las potencias. Vuelvo a calcular primero la aparente, de la misma manera que he calculado la anterior, por la de línea, ¿vale? Tensión de línea por corriente de línea por raíz de 3. Si pongo numeritos, da 19.200 voltiamperios. Para calcular la de la activa, lo mismo. La aparente por el coseno de phi, 11.520 vatios. Y para la reactiva, lo mismo que antes, la activa por la tangente, 15.360 voltiamperios reactivo. ¿Han variado las potencias? Sí. Si no recuerdo mal, sí, que antes eran 5.000 y pico, voy a verlo. Exacto, ¿vale? Ahora son, pues, casi 3 veces más, ¿vale? De hecho, casi 3, no, yo diría que son 3 veces más, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué en la conclusión final, ¿vale? Con la misma impedancia por fase, la conexión en triángulo entrega el triple de potencia que en estrella, porque cada fase recibe la tensión de línea completa, manteniéndose el mismo factor de potencia, ¿vale? Entonces, cuando querramos alimentar a una carga con mayor tensión, tendremos que alimentar en estrella, en triángulo, perdón, ¿vale? Creo que lo he dicho bien. Sí. Igual me he colado, pero vamos, que aquí vemos la diferencia, ¿vale? En triángulo la potencia es el triple, porque se entrega más... Así, sí, lo he dicho bien, jolín. En triángulo se entrega el triple de tensión, por tanto se entrega el triple. Quiero decir, se entrega la tensión completa, por tanto se entrega el triple de potencia. Ahí tenéis la relación entre estrella y triángulo con, si queréis acordaros, esa regla mnemotécnica que os he dicho yo, ¿vale? También podéis ver que la corriente de fase es, en triángulo, la corriente de línea partido raíz de 3. Así que pensad que la raíz de 3 siempre está dividiendo, ya está, a la de línea, por decirlo de alguna manera. De hecho, si queréis ver una regla mnemotécnica, podemos decir que la corriente de fase es, en triángulo, la de línea partido raíz de 3. ¿Por qué partido? Porque línea, yo cuando hago una división tengo que hacer una línea de la fracción. Y el raíz de 3 abajo, porque justamente, fijaros que aquí en la nomenclatura que tenemos de estos símbolos, le falta una línea. Pues hay que, arriba, pues habrá que ponerlo de abajo, para que tenga esa línea. Es una regla mnemotécnica un poco chuchurría, pero espero que os sirva. Me la acabo de inventar. Vamos con el siguiente problema. Este problema de trifásica nos ha ayudado a ver cómo es la diferencia entre estrella y triángulo y a cómo calcularlo poco a poco, siempre que teniendo en cuenta cuándo son iguales las tensiones y cuándo son distintas. En las conexiones en triángulo, la tensión es igual, la corriente es distinta. Acordaros, triángulo, corrientes distintas, triángulo de las Bermudas, corrientes diferentes. Y en estrella, al revés. Ahí ya no me puedo inventar una regla mnemotécnica, ¿vale? Pero fijaros que el modus operandi, el procedimiento de cálculo es siempre el mismo, ¿vale? Pasamos al siguiente problema. En este caso ya cambiamos de corrientes y vamos a calcular
un problema hablando de motores, ¿vale? Un motor trifásico de inducción tiene las siguientes características. Es importante que nos digan que es trifásico porque dependiendo de eso, pues podremos utilizar unas fórmulas u otras, unos parámetros u otros. Nos dicen que la tensión nominal de línea es de 400 voltios. Eso quiere decir, me voy a aventurar, igual me va a salir regu, pero si la tensión de línea es de 400 voltios, probablemente esté alimentado en triángulo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero vamos, por lo visto en el programa anterior podríamos decir eso. El factor de potencia, el coseno de phi, es 0,82, tiene dos pares de polos, la intensidad nominal es... ¿Tiene dos pares de polos o tiene dos polos? Posteriormente lo vemos en el cálculo, ¿vale? La intensidad nominal es de 25 amperios, la velocidad de giro es de 1400 revoluciones por minuto y tiene un rendimiento del 88%. Estos son datos que podemos sacar de la placa de características del motor, ¿vale? Voy a ver lo de los pares de polos, un segundo. Aquí cuando dice pares de polos, lo que quiere decir es polos, ¿vale? Me he equivocado yo, ¿vale? Son polos. Bien. Pues... Sí, lo he dicho, ¿vale? Son dos polos, que van al final a ser un par de polos, ¿vale? Nos pide calcular la potencia eléctrica activa, la potencia mecánica útil, el par motor y el deslizamiento. Vamos a ello, ¿vale? Vamos a calcular primero... ¿Qué me he puesto en otra hoja? Ahora. La potencia eléctrica activa y la mecánica útil. Para la eléctrica activa, fijaros que tenemos corriente de línea, corriente de... tensión de línea, coseno de phi y nos dicen que es trifásico. Pues ¿qué vamos a hacer? Por la fórmula. Como tenemos línea, ya no estamos trabajando con fase como estábamos haciendo antes. Yo puedo hacer 3 por corriente de línea, por tensión de línea, por corriente de línea, por el coseno de phi, ¿vale? Si recurrís a los apuntes de esta asignatura, voy a ver dónde están estas fórmulas, que están resumidas. Vale, están en la hoja 14 de los apuntes. De hecho, en esa misma página tenéis un repaso de las fórmulas que hemos utilizado antes en trifásica, ¿vale? De hecho, la he consultado hace un momento y sí que es verdad que pues, se me había equivocado yo en ese raíz de 3, ¿vale? No era 3 por la tensión de línea, sino que era 3 por la tensión de fase y la corriente de fase. De hecho, es el resultado del problema anterior, el diferenciar entre fase, línea y demás. Bueno, nada, lo he solucionado y ya está, ¿vale? También he corregido lo de los polos. Ahora igual me dejan una diapositiva y ya está, ¿vale? Poniendo datos aquí, ¿vale? Pues tenemos que raíz de 3 por 400 por 25 y por el coseno de phi 0,82, 14,2 kilovatios, ¿vale? Es un cálculo pues, que hemos hecho en los dos problemas anteriores, ¿vale? No es muy difícil el averiguar que se hace así, ¿vale? Tener en cuenta, eso sí, cuando os den valores de línea y valores de fase. No os coléis como yo, que me ha pasado, ¿vale? Y ahora, con la potencia eléctrica activa, ya podemos calcular la potencia mecánica útil, porque nos dan un valor del rendimiento, ¿vale? Para calcular la potencia mecánica útil, tenemos que, averiguamos a partir del rendimiento, que es la relación entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, una fórmula para calcular la potencia mecánica, que es pues básicamente pasar la potencia eléctrica al otro lado multiplicando y el 100 del tanto por cien dividiendo. Yo soy más partidario de pasar de los 100 y demás y utilizar el 0,88 en este caso, ¿vale? En los tanto por 1. No obstante, pues para que lo tengáis más cómodo, lo hacemos con el tanto por cien. Entonces, si aplicamos dato, el rendimiento por la potencia eléctrica, que eran 14,2 kilovatios, partido 100, al final nos da una potencia mecánica menor, de 12,5 kilovatios.
Si os fijáis, aquí el rendimiento es bastante alto. Vosotros podéis decir, jolín, pero es que no es el 100%. Es que en la mayoría de máquinas, tener un rendimiento superior al 80% ya es darte con un canto en los dientes. Y, por ejemplo, las máquinas eólicas, los aerogeneradores, el rendimiento por física está capado al 60%. Nunca se va a poder conseguir más de un 60% del rendimiento de una máquina aerogeneradora. Entonces, un rendimiento del 88%, aquí fijaros que es bastante bien, ¿vale? Bueno, más allá de eso, cálculo de la potencia eléctrica y la potencia mecánica, lo tenemos claro, la potencia eléctrica con las fórmulas de la electricidad que venimos utilizando en los dos problemas anteriores, y la de potencia mecánica, pues con esta relación entre potencia eléctrica y rendimiento, ¿vale? De hecho, en los apuntes tenéis un diagrama de cómo se bifurca y la energía en un motor, ¿vale? Ahora, para el par motor, lo que vamos a calcular, la M, esa M grande, es con un factor de corrección entre revoluciones por minuto y... de hecho, lo tenía corregido en los apuntes en alguna formulita. Lo que pasa es que no lo encuentro. Ah, aquí sí. ¿Vale? En la página 65 tenéis esa fórmula de corrección, ¿vale? Y la podemos calcular con esta fórmula, ¿vale? El par motor, que es la fuerza que entrega el motor eléctrico, va a ser este factor de corrección, 9,54, por la potencia mecánica que hemos calculado antes, partido la velocidad de giro, ¿vale? Sí. Entonces, esos 9,54 por 12.000 vatios de antes, partido los 1440 revoluciones por minuto de la velocidad de giro del motor. Esta velocidad de giro la deberíamos poder medir, ¿vale? Con un tacómetro, por ejemplo. Esa operación nos da 82,88 vatios, newtons por metro cuadrado, ¿vale? Y esa es la fuerza que va a poder hacer el motor eléctrico, ¿vale? Ahora, vamos a calcular la velocidad de sincronismo. ¿Qué es la velocidad de sincronismo? Es la máxima velocidad teórica a la que podría girar el motor. Depende de la frecuencia a la cual se alimenta y el número de polos del motor, ¿vale? Así que en principio con los datos del enunciado podemos calcular, ¿vale? De hecho, la calculamos así. 60 por la frecuencia partido el par de polos que tengamos. Tenemos dos polos, por tanto tenemos un par de polos. Por tanto, la velocidad máxima a la que podría girar este motor sería de 3.000 revoluciones por minuto. Con eso podemos calcular ahora el deslizamiento, que es un tanto por cien que representa la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la real, ¿vale? Vamos a ver cuál nos da ahora. Y ahora os digo los valores típicos. El deslizamiento, por tanto, lo vamos a calcular S como la velocidad de sincronismo menos la velocidad a la que está girando partido de la velocidad de sincronismo. Es decir, lo que le queda hasta la velocidad máxima, el tanto por ciento de lo que le quede por acelerar, entre comillas. Aquí nos da un deslizamiento del 52%, ¿vale? Si aplicamos los datos, no es una operación difícil. Eso quiere decir mucho, ¿vale? Eso es mucho. Los valores típicos del deslizamiento de un motor asíncrono suelen estar entre el 2 y el 8%. Es decir, que los motores trifásicos suelen operar prácticamente a la máxima carga que pueden dar. ¿Vale? No es que sean acelerados, no, se utilizan con la máxima que te puedan dar. ¿Vale? Entonces, siempre hay muy poco deslizamiento, o debería haber muy poco deslizamiento en los motores trifásicos. Hemos calculado 4 datos bastante típicos de los motores trifásicos. Vamos a ver ahora el dimensionamiento de este tipo de motores en el siguiente problema. Nos dice que se tiene que instalar un motor trifásico de 15 kilovatios que está alimentado a 400 voltios, el coseno de phi de ese, o que se alimenta, mejor dicho, 400 voltios, el coseno de phi de ese motor es de 0,85 y está situado
a 60 metros del cuadro eléctrico. Se permite una caída de tensión del 4% y el conductor es de cobre. Es decir, que la gamma, el parámetro diferenciador del cobre en este caso, no recuerdo las unidades, las voy a consultar un segundín. Vale, la conductividad del conductor, en este caso de cobre, de 56 son metros partido ohmios partido milímetros cuadrados. ¿Vale? Es una unidad que no está en el sistema internacional, obviamente, por utilizar los milímetros cuadrados, pero que se emplea por técnica, ¿vale? Entonces ahora nos pide calcular la intensidad nominal del motor, calcular la sección mínima de los conductores con el criterio del 125%. ¿Qué quiere decir eso? Lo vemos cuando lleguemos, ¿vale? Y nos pide determinar la reactiva, ¿vale? La energía reactiva necesaria para corregir el factor de potencia hasta 0,95. Esto es algo muy típico que se suele hacer en las instalaciones. Se suele instalar baterías de condensadores para corregir el factor de potencia porque muchas veces en la factura te lo clavan, ¿vale? Entonces, esta letrita de aquí es gamma, no es Y. Fijaros la fuente cómo es la Y. Es una tontería, pero bueno, gamma, ¿vale? Con estos datos vamos a pasar a los cálculos, ¿vale? Empezamos con la intensidad nominal. La intensidad nominal, fijaros que me dan potencia, tensión y coseno de phi. Jolín, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que he estado haciendo durante el resto del vídeo, ¿vale? Como nos dan la de... Bueno, como nos dan la de línea, si no nos dicen nada, ¿vale? Si no nos dicen nada, nos dan la de línea, pues calculamos con la raíz de 3, igual que anteriormente. Sí, ¿vale? Entonces, la potencia partido, la raíz de 3 por la tensión por el coseno de phi. Si ponemos datos, es 15.000 dividido, y divide todo, ya no sé ni lo que iba a decir, raíz de 3, 1,73 por 400 por el coseno de phi. Fijaros que estos datos vienen en la placa de características del motor. Podríamos, sabiendo la potencia y demás, la corriente a la cual va a funcionar. De hecho, incluso debería ser un dato de que estuviera en la placa de características, ¿vale? Ahora, vamos a calcular la sección mínima de los conductores, teniendo en cuenta este criterio del 125, que antes he hecho el spoiler. ¿Qué es el criterio del 125? Vale, os digo, ¿vale? Os leo tal cual de la teoría, los tenéis en los apuntes. Si no tenéis los apuntes, podéis consultaros en la página web, que ya están todos disponibles. Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben dimensionarse para una intensidad equivalente al 125% de la intensidad a plena carga del motor. Vosotros decís, ¿por qué es eso? Eso al final nos va a repercutir... Bueno, ahora vale. Eso quiere decir que en los motores de un devanado, ¿vale? Los conductores secundarios también deberán dimensionarse para el 125% de la intensidad plena. Es un parámetro que vamos a emplear después en el cálculo de la sección, ¿vale? Si ese 125% lo llevamos al tanto por 1, veréis que luego multiplicando va a aparecer un 1,25. Viene de este 125, ¿vale? Pero primero, antes que nada, me es importante calcular la caída de tensión, porque me dice que una caída de tensión máxima del 4%. Esa E como caída de tensión máxima, ese 4% de 400 voltios es 16. ¿Vale? ¿Cómo lo calculo? Pues 0,04 por 400. Me da 16 voltios. Ahora, paso al cálculo de la sección. El cálculo de la sección es 125 por la longitud del cable, o sea, 125, 1,25, ¿vale? El criterio que hemos dicho antes. Por la longitud, por el cable, por la longitud del cable, por la potencia, dividido la tensión por la caída de tensión máxima por la conductividad, ¿vale? La conductividad en los parámetros que nos den, ¿vale? Porque así, si utilizamos la conductividad, esa gamma, en una unidad que depende de milímetros cuadrados, al final la sección me va a dar en milímetros cuadrados. Que en cables es necesario hacerlo así, ¿vale? Si ponemos datos, porque los tenemos todos, 1,25 por 60, porque nos dice 60 metros, por 15 kilovatios, partido 400 por 16 por 56. Si hacemos numeritos, eso viene a ser unos 3,14 milímetros cuadrados. No existen cables de 3,14, nos vamos a la normalizada superior, ¿vale? A la sección normalizada superior. En este caso,
4 milímetros cuadrados, ¿vale? Así tendremos el cable. Fijaros que no es muy difícil aplicando este criterio y sabiendo la caída de tensión máxima, que ojo, si nos dicen un porcentaje hay que calcularla, ¿vale? No hay que poner el porcentaje directamente, hay que calcularla. Poniendo en numeritos nos sale directamente el valor de la sección de los cables de esta instalación, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la compensación de la reactiva? Pues vamos a tener en cuenta los... ya lo diré. los ángulos, tanto antes como después de la corrección, ¿vale? Se me ha olvidado antes decir que hay muchos otros parámetros, mucho más allá del criterio del 125, que se pueden aplicar, como que esté en elevación, que sea un motor monofásico, etc. Los tenéis todos en los apuntes. Vale, para compensar la reactiva, vamos a aplicar esta fórmula. Si os fijáis, antes, en los problemas anteriores, hemos hecho un cálculo de la reactiva con la tangente de phi. Ahora vamos a hacer también un cálculo con la tangente, pero en este caso la diferencia entre tangentes. La diferencia pues va a ser lo que tenga que añadir, ¿vale? Inicial menos final. Como tengo los valores del coseno de phi, puedo sacar el ángulo como el arco coseno de phi y entonces pues sacar el ángulo, ¿vale? Si saco el arco coseno del uno y de otro, del inicial y del final, obtengo dos valores de tangente. 0,61 en el caso inicial, 0,32 en el caso final. Cuando aplico esos valores en la fórmula que acabamos de ver, obtenemos el valor de la reactiva necesaria para corregir esta instalación con el motor, ¿vale? Habría que instalar condensadores suficientes como para que produjeran o para que compensaran 4,35 kVA reactivo, ¿vale? Es un problema de aplicación de motores, por si ahora hemos dimensionado el motor. Si antes estábamos viendo sus características, ahora hemos visto pues cuánto hay que compensar o cuánto sección de cableado hay que utilizar, ¿vale? Vamos con el último problema que cambia un poco respecto a estos, porque pasamos a programación ladder, ¿vale? Lógica ladder. Vamos a verlo. Nos dice que se desea controlar un motor trifásico con un pulsador de arranque, start, y un pulsador de paro, stop, y un temporizador de retardo a la desconexión, T off, ¿vale? Aquí creo que es off, si no recuerdo mal. Sí, es a la desconexión, T off, ¿vale? Cuando el personal pulse start, el motor debe arrancar inmediatamente. Al pulsar stop, el motor seguirá funcionando 5 segundos más antes de detenerse. Vamos por partes, ¿vale? En este caso vamos a tener que hacer 3 redes y la primera va a ser la de arranque, entre comillas, ¿vale? Vamos a ver esa red primero y luego pasaremos a las otras dos. Vale, esta red, ¿vale? Si os fijáis, pues parte de los contactos normalmente cerrados del botón del pulsador de cerrado, ¿vale? Los contactos normalmente abiertos del pulsador de encendido y el motor, los contactos normalmente abiertos, ¿vale? Entonces, el estado inicial nos dice que el stop debe estar cerrado y el start abierto. En M1, ¿vale? La bobina del motor, ¿vale? Ya lo diré. La parte del circuito que va a recibir la excitación eléctrica, la bobina, ¿vale? También tiene que estar abierto. Y el temporizador aquí está a cero, el motor está apagado. ¿Qué pasa? Que cuando se pulsa Start, este de aquí se cierra. Pasa corriente por R1, porque este está cerrado, este pasa a estar cerrado, y R1, perdón, se energiza. La bobina M1 pasa a tener electricidad y se cierra, ¿vale? Se cierra. Esta de aquí. Cuando pulsamos Start, por aquí se cierra el circuito, esta recibe electricidad y esta también se cierra, porque están realimentadas, si os fijáis, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre ahora en la red 2. En la red 2, cuando este se cierra, este se excita. Tener en cuenta, se energiza, ¿vale?
Entonces, este temporizador, la desconexión, por eso aquí no era on, sino off, tiene, pues, tiene ahora el estado 1 encendido, ¿vale? 1 encendido. Y el temporizador, el, el 1, ¿vale? El T1 este que tenemos aquí, va a estar encendido mientras M1 esté encendido, ¿vale? Mientras por aquí haya corriente, por aquí también va a haber, porque se cierran. ¿Qué pasa en la siguiente red? Vais a verla, ¿vale? La red del temporizador, ¿vale? En la red 3. Cuando este recibe energía, que recibe energía, cuando este recibe energía, que recibe energía, cuando este ha recibido energía y este es pulsado, le da energía al motor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si ahora soltamos... bueno, el motor se queda encendido, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora soltamos Start? Pues que M1 sigue encendido porque está realimentado, ¿vale? Entonces, si M1 tiene, ¿vale? Tiene aquí realimentación, ¿vale? De hecho, puede pasar por aquí, ¿vale? Aquí se excita, aquí se cierra y por aquí volvería a pasar, aunque este estuviera desactivado, ¿vale? Ahora, por aquí sigue recibiendo. ¿Pero qué pasa? Que el temporizador 1, ¿vale? Sigue encendido, todo sigue encendido. Si pulsamos Stop, ¿qué pasa? Aquí se abre y se cierra el circuito. Y M1 ya deja de estar energizado. Porque no pasa corriente. ¿Vale? No pasaría por aquí corriente. No habría realimentación. Porque por aquí ya no llega la corriente. Entonces, ya nos alimenta M1. M1 por aquí, ¿vale? Por esta de aquí, pasa a estar en cero. Ahora, este 0 se traslada a R2. En R2, el 0 abre el circuito y por tanto aquí se abre. ¿Qué pasa? Que T1 va a abrirse también. Entonces por aquí también se va a abrir, pero con un retardo de 5 segundos, ¿vale? Por tanto, a los 5 segundos el motor también se va a abrir, porque este no se va a abrir hasta que no pasen 5 segundos desde que este se abra, ¿vale? Esto es un patrón estándar. La bobina M1 es el bit de control y el temporizador de apagado mantiene la salida del motor el tiempo deseado tras el reset de M1, ¿vale? Fijaros que por aquí vendría, bueno, si la cortas, o sea, si la abres, ya no viene. Este se resetea porque está realimentando aquí, ¿vale? Realimentado porque está en las dos ramas. Es una lógica difícil de entender a simple vista. A mí me ha costado porque encima esto hace que no lo veía un montón de tiempo. Pero sí que es verdad que hay que ir recorriendo los caminos de las redes poco a poco y ver qué ocurre. Es mucho más fácil si sabemos de antemano la lógica que hay detrás, que lo tenéis en los apuntes también, ¿vale? Las puertas AND, las puertas OR, todas las puertas lógicas que se utilizan en este tipo de circuitos, las tenéis ahí también explicadas, ¿vale? Echarle un vistazo y consultar sobre todo a los circuitos típicos ladder que se suelen utilizar. Este, pues más o menos lo logra sacar buscando entre referencias y porque al final es un circuito muy típico el de desconexión, ¿vale? Esto han sido todos los problemas. Espero que os sean de utilidad. Si no habéis entendido algo, es normal, porque lo he explicado muy rápido y en algunos casos pues se me ha ido por las ramas, pero fijaros que tenéis tanto los apuntes como este propio vídeo para repasarlo y que al final pues os quede todo claro. Muchas gracias y mucho ánimo.